Buenos días. Vamos a hablar un poquito de botánica y de fisiología de las plantas forrajeras, ¿ok? Fíjense, para iniciar la clase vamos a ver esta imagen. Fíjense que aquí prácticamente está toda la fisiología, ¿verdad? De lo que es una planta, cualquier planta, ¿sí? Cualquier planta común pues tiene una fisiología que se puede ver en esta imagen donde vemos que las raíces es como el órgano principal de ingreso de nutrientes y de agua, ¿sí? Es la parte que absorbe. Entonces por aquí entra todo el agua y los nutrientes que va subiendo por lo que es el xilema en este caso, ¿verdad? Que es la que transporta agua, ¿ok? Y va recorriendo hasta que llega a las hojas, ¿sí? Y en las hojas ocurre el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Aquí está de fotosíntesis, donde se va a generar sustancias elaboradas, vamos a decir savia, ¿okay? Lo que son los nutrientes para la planta, el almidón como tal, ¿sí? Lo que es la glucosa y todo eso se genera aquí en lo que es la hoja, y después de allí va a salir toda esa savia elaborada a recorrer la planta que va a nutrir todas las células, ¿ok? Más o menos esa es lo básico de la fisiología, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí cómo ocurre el proceso de fotosíntesis gracias a la luz del sol, obviamente a los nutrientes que ingresan por la planta y el dióxido de carbono que ingresa por los estomas, ¿okay? De la hoja. Ya eso los estomas, esa parte la vemos más adelante. Entonces, bueno, eso genera oxígeno obviamente y lo que es la glucosa y todo eso, los almidones, la glucosa, todo eso que va a la planta, ¿ok? A los frutos o al mantenimiento de la planta como tal. Entonces vemos aquí en este otro lado la respiración, que es la fase oscura de la fotosíntesis, donde en ausencia de luz se genera energía a través de la respiración, que es algo menos eficiente para la planta que la fotosíntesis, ¿ok? Entonces esta básicamente es la fisiología de cualquier planta. Ahora aquí para continuar, vamos a ver un poquito de la botánica. Fíjense que nosotros en forraje, ¿verdad? En las plantas forrajeras pudiéramos tener lo que son gramíneas, pero también pudiéramos tener otras plantas que no son gramíneas. Entonces lo dividimos en monocotiledonia, ¿okay? Y en dicotiledonia, en la parte forrajera. ¿Qué pasa? Que los cotiledones en sí, cuando la semilla germina, muestra una hoja, ¿no? Esta hoja, esta primera hoja que sale, o estas dos primeras hojas, determinan si es monocotiledona o dicotiledonia. Si emite una única hoja, en el caso del maíz, entonces sería monocotiledonia, ¿ok? Donde está la familia de las gramíneas o poáceas. Y si emite dos cotiledones o dos hojitas, estaríamos en presencia de un dicotiledón, como el caso de, por ejemplo, un frijol o una caraota. Ahora, existen diferencias entre entre ambas divisiones, ¿verdad? Entre las familias monocotiledonia y dicotiledonia, o las clases, mejor dicho. Entonces, hay algunas diferencias botánicas entre ellas que es importante conocer. Bien, entonces fíjense, en dicotiledones, aquellas que tienen dos cotiledones, la semilla, pues obviamente en su interior, en el embrión, este es el embrión, ¿no? Va a tener los dos cotiledones, que es las sustancias de reserva para que germine la semilla. Ahí están todas las azúcares, los almidones, las hormonas como por ejemplo la giberalina, están ahí concentradas, esperando hidratarse, inhibirse, ¿verdad? Lo que es inhibición, es decir, el ingreso de agua, para empezar a desdoblar todo esto y darle la energía suficiente al embrión para que emerja. Entonces, en este caso, la semilla, en el caso de las semillas, ¿verdad? Pudiéramos decir que ella tiene todos los nutrientes necesarios para desarrollarse por lo menos los primeros 10 días. Luego de allí sí necesita ya o va a tener dependencia de los nutrientes del suelo. Es decir, que si el suelo está pobre y la planta germina, tiene humedad el suelo y todo eso, pero es pobre, la planta va a germinar y llega un momento en que ya no va a tener más reserva aquí en lo que es el albumen del embrión, ¿verdad? Lo que es el cotiledón, y entonces va a requerir nutrientes del suelo, y si está pobre, obviamente no se va a desarrollar bien. Entonces, ahí empieza el problema de la fertilización. Bueno,
En el caso de dicotiledones, pues las hojas son con nervaduras ramificadas. En el caso de las monocotiledonas son paralelas las nervaduras. Imagínense el maíz, es decir, que las nervaduras son alargadas, y en el caso de las dicotiledones son ramificadas. Los tallos están más organizados, los hace vasculares. Fíjense que tenemos aquí lo que es el xilema, ¿verdad? Esto que está aquí es el xilema, y lo que está más atrás es el floema. ¿Ok? Aquí tenemos la médula y tenemos el parenquima, tenemos el felógeno, tenemos aquí la capa ya de la epidermis. Bueno, eso. Ok, y en caso de las monocotiledonias vemos que la organización de los haces vasculares es como al azar, no tiene un patrón tan definido como en el caso de las dicotiledonias. Eso quiere decir que en el caso de reproducción por injertos y todas esas cosas, es más fácil o es posible, es solo las dicotiledonias. ¿Okay? Es decir, que las monocotiledonias no pueden sufrir ese tipo de mejoras como lo que es el injerto. Y las flores, bueno, tienen su diferencia. Normalmente son inflorescencias en las monocotiledonias. Las dicotiledonias pueden ser flores completas, ¿ok? Flores completas, y bueno, ahí está una diferencia. El polen también, bueno, eso no es tan importante. Lo más importante aquí es que vean que existen diferencias generales entre unas y otras familias. Ahora, de las monocotiledonias tenemos las forrajeras, tenemos familias como las gramíneas o poáceas, que es básicamente la mayoría de los pastos que hay en la sabana, ¿verdad? O los que compramos así para introducir. Y las familias dicotiledóneas sí están compuestas por por fabáceas, que son, por ejemplo, cualquier planta como frijol, caraota, de ese tipo, ¿no? Lo que son leguminosas. Tenemos la moringácea, que es la moringa como tal, que también tiene un alto aporte de nutrientes, sobre todo de calcio. Tenemos la heterculeaceae, que es el guásimo, ¿okay? Que está dentro de esa familia, lo que es el guásimo, la mora, ¿sí? Todo eso está allí. Las moráceas, que es la morera como tal. Acantáceas como el naranjillo, por ejemplo, que es una planta de alto valor energético. Y bueno, tenemos otras por allí que bueno, quizás no están aquí, pero en medidas generales hay varias familias de dicotiledonias que pueden utilizarse como tanto para pastoreo como para pasto de corte, ¿sí? O sea, pastoreo directo en campo, el animal lo consume directamente de la planta, como también como pasto de corte, en preparaciones incluso de algunos de silos o de repente de bloques multinutricionales, pero en sí sirven para alimentar al ganado. Y bueno, no solo el ganado, también sirve para alimentar otras especies, por ejemplo, aves, cerdos. Ok, bueno, aquí tenemos una imagen más o menos lo que son las gramíneas, ustedes conocen, lo que son los pastos de pastoreo, los pastos que están como tal en la sabana, ¿verdad? Lo que comúnmente es las áreas de potreros, ¿verdad? Y tenemos, bueno, las diferentes familias, que hay una familia de lo que son fabáceas, ¿no? Eso es como una leguminosa. Ok, fíjense, tenemos aquí los tipos de crecimiento de tallos. Fíjense, hay varios tipos de crecimiento y bueno, esto nos permite a nosotros saber si podemos reproducirlos, ¿verdad? De manera asexual, por ejemplo, como la bermuda, que se puede reproducir de manera sexual a través de los estolones. Entonces aquí vemos, mire, tallos radicantes, estoloníferos, así como las de repente lo que es la bermuda, ¿sí? Tallos erectos como las macoyas normal, lo más común así que vemos, ¿verdad? Que tienen macoyas, que también es un sistema de reproducción asexual, ¿sí? Esto ya hablamos de reproducción asexual. Tallos decumbentes como la braquiaria de Cumbres, por ejemplo, que es así, ¿ok?
La estrella también tiene tallos decumbentes, tiene también, porque pudiera ser que encontremos especies que tengan varios tipos de tallos, que sean decumbentes, pero a la vez ellos tengan, por ejemplo, estolones o tenga una combinación de rizoma. Eso puede pasar. Aquí vemos lo que son las yemas, que es un concepto importante, ¿verdad? La yema en sí es el término botánico, ¿no? O sea, el término botánico del tejido meristemático, ¿sí? Hay varios tipos de tejido en las plantas, ¿okay? Un tejido que protege las plantas, otro que lo hace crecer, bueno, hay varios tipos de tejido. El tejido que le corresponde a las yemas apicales y axilares, a todo tipo de yemas, es el tejido meristemático, que es un tejido que tiene una capacidad de rápida reproducción porque es el tejido que desarrolla órganos, ¿ok? Eso quiere decir que este tejido, por ejemplo, esto es una yema y aquí hay tejido meristemático, este tejido tiene la capacidad increíble de adoptar la forma que se requiera para la planta. Por ejemplo, si el tejido meristemático está debajo del suelo, pues el tejido se va a convertir en raíz. Si está por arriba, se va a convertir, dependiendo del estado fisiológico de la planta, pudiera ser en hojas, pudiera ser en ramas o pudiera ser en flores, ¿sí? Para luego dar fruto. Entonces, todo va a depender de las condiciones de la planta. Incluso, cuando se hace acodo, que es un sistema de reproducción asexual, lo que se hace es colocarle tierra, aquí donde tengo el puntero, lo que se hace es colocarle tierra en el tejido meristemático y eso permite que la yema eche raíces. Vamos a buscar aquí. Ok, entonces fíjense, aquí está esto es un caña de azúcar, ¿no? Esto es caña de azúcar. Fíjense cómo tiene ya las raíces aquí en el tejido meristemático, ¿sí? Este es el nudo, ¿sí? Y este sería el nudo y el entrenudo de la planta. En el nudo, en el caso de esta caña, que es una monocotiledonia, tiene la yema en este nudo. Allí es donde va a emitir, en este caso, pues raíces, ¿ok? O las hojas, ¿ok? Entonces, todo esto que está aquí son raíces. Ya recuerden que la caña se puede reproducir vía asexual mediante estas estacas que están aquí. Y de aquí sale una planta nueva. Eso nos permite a nosotros saber la manera en que se reproducen el forraje, que es más eficiente, ¿no? En este caso, de manera sexual, pues siempre es más eficiente en este tipo de pasto. ¿Ok? Ok, luego tenemos aquí, fíjense, los carbohidratos estructurales y no estructurales. Hay varios tipos de carbohidratos en la planta, ¿verdad? Algunos que son los que permiten la estructura como tal, es decir, que la planta esté erecta, que tenga una forma. Y esos carbohidratos que permiten eso en las plantas son, bueno, la celulosa, ¿sí? Que son carbohidratos que son complejos, ¿sí? La lignina, la hemicelulosa, que son carbohidratos que nosotros los humanos no podemos digerir, los rumiantes sí lo pueden digerir porque, bueno, tienen en su estómago, está especialmente diseñado para eso, ¿ok? Y esos son los carbohidratos que permiten en sí que se mantenga la planta, o sea, que se mantenga el sentido estructural, ¿ok? Y los carbohidratos no estructurales, que son más simples, como el almidón, las glucosas, azúcares simples, las fructosas, todo eso, son los carbohidratos que en sí dan como el valor nutricional, ¿ok? Al, al forraje. Pero estos carbohidratos en la planta fisiológicamente también tienen una función de proveer la energía inmediata, ¿sí? Es como el sustrato para que esa célula que está allí inmediatamente tire de energía y pueda recuperarse. Y esto lo digo por lo siguiente. Cuando vemos un animal que entra en el potrero y empieza a comer, ¿verdad? Así como está aquí, hay una altura de corte, ¿sí? Eh, que es ideal para que el forraje vuelva a recuperarse de manera rápida, ¿ok? Esa altura de corte
Si el animal se pasa, ¿sí? de pastoreo, es decir, que si sobrepastorea un potrero, entonces se come todos estos carbohidratos no estructurales. Eso quiere decir que la célula que está allí, que quiere recuperarse, va a tener menos sustrato para recuperarse. Por lo tanto, va a durar mucho más para que el pasto rebrote. ¿Ok? Entonces siempre en el momento del pastoreo hay que estar pendiente del piso óptimo de pastoreo para no caer en sobrepastoreo. De manera que la planta, en este caso que está correctamente pastoreado, tenga aquí en esta parte verde, tenga lo que son los carbohidratos no estructurales, perdón, disponibles para que las células o esas yemas, este tejido meristemático, ¿verdad?, pueda reaccionar positivamente a la recuperación. De esa manera, pues el forraje se empieza a recuperar más rápido. ¿Okay? También dependiendo de las condiciones de humedad, ¿sí? De la época del año, todo eso. Pero eso es como una premisa. Más o menos esta es la altura. Eso va a depender también del tipo de forraje y más adelante en la presentación hay una hoja que nos puede guiar a eso. En este caso, fíjense, aquí hay algunas que están más, otras menos. Entonces siempre, si se comen este retoño, este brote que está aquí como amarillo, que es la parte que está más cerca en el suelo, lo más probable es que la planta dure mucho para recuperarse o que simplemente pueda hacer que no se recupere. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con el sobrepastoreo. Aquí tenemos las etapas de crecimiento de un forraje. Como cualquier otra planta, pues al inicio germina, ¿sí? Empieza a desarrollarse, que es la etapa vegetativa, y llega un momento de máximo crecimiento. En este momento es el momento en que en que está óptimo el pasto para consumo porque es donde tiene mayor área foliar, ¿ok? Hay más área foliar aquí, por lo tanto hay más nutrientes, ¿ok? Más materia que consumir, pero además de eso todavía no ha empezado la fase de reproducción y por lo tanto tiene el contenido nutricional elevado, ¿ok? ¿Ok? Entonces, fíjense, este es el punto. Fíjense que viene la curva aquí de valor nutricional, obviamente cuando está pequeña en relación del tamaño, está creciendo y tiene un alto valor nutricional, está más tierno el pasto y todo eso, pero hay poquito forraje, o sea que no compensa. ¿Ok? En este punto óptimo aquí, en este punto, el valor nutricional, aunque es menor que en este punto, en el punto de germinación, tiene una mayor producción, ¿ok? Entonces aquí en este punto es el punto óptimo por eso, porque tengo un valor nutricional adecuado y además tengo una gran cantidad de follaje en este caso. Luego de que pasa este punto, que empieza la etapa de reproducción, ya la planta deja de crecer y empieza a gastar la energía o los nutrientes que tienen aquí adentro, lo empieza a gastar porque necesita hacer la floración y el llenado de fruto. Entonces toda la energía se va hacia los frutos y la planta empieza a secarse, empieza el proceso ya el último proceso de senescencia. Entonces prácticamente no hay un contenido nutricional adecuado aquí para el animal, ¿ok? Entonces en este momento ya se habría pasado el pasto para pastoreo y ya si el animal lo consume no tendrá el mismo valor nutricional que tenía en esta etapa, ¿ok? Entonces bueno, luego de allí viene ya la senescencia, ya muere la planta, en el caso de las plantas que son de ciclo anual, ¿ok? Muere la planta, bota la semilla y vuelve a nacer. Ese es más o menos el ciclo de crecimiento, ¿ok? Hay plantas que son perennes y todo eso, pero bueno, es más o menos lo mismo porque igual en esas plantas llega un momento en que ellas se secan, entonces vuelve a rebrotar y entonces más o menos el tiempo de pastoreo es este, ¿ok? Aquí tenemos una gráfica, ¿no? de el tiempo de entrada o la altura de entrada y la altura de salida. Fíjense que siempre hay que dejarle algo al potrero, ¿no? Siempre hay que dejarle algo al potrero. Nosotros vemos, bueno, 20 centímetros, no sé, de forraje todavía allí y creemos que es mucho y que hay que comerlo o dejarlo consumir y realmente lo que podemos es causar un daño al forraje y significa que pudiéramos perder cobertura en el suelo, ¿ok? Y si perdemos cobertura empiezan los problemas,
los problemas de, de detrimento de un potrero. Entonces, bueno, igual en el mismo sentido, llega un momento óptimo de crecimiento donde donde podemos pastorear, perdón, ¿ok? Luego aquí tenemos la gráfica parecida a la anterior, donde tenemos el ritmo de crecimiento. Fíjense que vemos que el crecimiento es muy rápido hasta que llega al punto óptimo y ahí ya se para porque ya empieza a formar semilla, ¿ok? Entonces este sería el punto óptimo de crecimiento. Esta imagen que está aquí es una prueba, se puede hacer una prueba. Nosotros para poder hacer cálculo forrajero tenemos que hacer pruebas de disponibilidad de forraje, de oferta forrajera. Y se hace mediante el método del cuadrado, ¿ok? Calculamos en varios puntos con un cuadro de 1 metro por 1 metro, es decir, 1 metro cuadrado. Calculamos varios puntos, agarramos donde caiga al azar ese cuadro, cortamos el pasto que cayó dentro del cuadro al nivel de pastoreo, ¿sí? Al nivel de pastoreo, no vamos a sobrepastorear tampoco, o sea, vamos a simular que se lo hubiese comido el animal. Entonces se corta, se pesa y entonces tendríamos el peso de materia, en este caso viva, de materia verde, perdón, de materia verde sobre 1 metro cuadrado de suelo o de área. En este caso, pues lo llevamos a hectáreas y podemos obtener el rendimiento en forraje verde por hectárea. Eso lo vamos a ver en la clase de cálculos de cálculo forrajero. Aquí tenemos unas tablas, ¿verdad? Que nos puede guiar para el tema de lo que es el ingreso del ganado y ya lo que es la salida. Y fíjense que depende de la especie, ¿no? Depende de la especie. Fíjense que pudiéramos entrar, en caso de bombaza, a 90 centímetros, ¿ok? Y salir entre 30 y 50 centímetros, dependiendo de la época. Si es lluvia, pues pudiéramos consumir hasta 30 centímetros. Y se recuperaría. Si fuera verano, pues tendríamos que dejar un poquito más porque va a ser más difícil que se recupere. ¿Okay? Entonces más o menos por ahí va la cuestión. Aquí tenemos otro con otras especies. Es una manera de que se guíen, ¿verdad? A la hora de manejo forrajero. Siempre hay un método que es el método del puño, pues, sobre todo para esta braquiaria, donde uno, si no tiene la regla, pues por lo menos agarras un puño y tienes que sobrarte un poquito en el puño. No es tan visual aquí como se los explico, ¿verdad? Pero ese método existe. De repente no lo pueden entender bien aquí, como no tenemos la herramienta para mostrarle. Bueno, aquí están diferentes tablas con diferentes especies, ¿verdad? La manera o la altura en la que puede ingresar y la altura en la que va a salir. Ok. Vamos a hablar aquí de la fisiología, un poquito de fisiología. Fíjense, esta es la ecuación universal de la fotosíntesis, ¿sí? Y bueno, aquí está la respiración al mismo tiempo. Es decir, que este es el metabolismo como tal de obtención de energía de una planta, de cualquier planta, ¿ok? Una planta, para poder producir energía, ¿sí? Energía, requiere, en este caso, de realizar fotosíntesis y a la vez respirar, ¿ok? Para poder provocar o producir, perdón, energía. Entonces, la fotosíntesis es el proceso más eficiente de la planta, ¿ok? Solo ellas pueden hacerlo a través de las hojas, a través de los cloroplastos y de la clorofila, ¿ok? La clorofila es el pigmento que capta esa energía y se excita y produce la reacción, ¿ok? Se excita en el sentido de que es la que reacciona con la energía solar, con esa luz del sol y causa esta reacción. Entonces, ¿qué necesita una planta? Necesita dióxido de carbono, que abunda en el ambiente porque es un gas de efecto invernadero. Entonces, eso lo tenemos de sobra. Necesitamos agua, tiene que tener agua, es decir, que en condiciones de suelo seco
siempre la fotosíntesis va a verse afectada, ¿ok? Entonces siempre necesitamos que tenga algo de agua el suelo, porque si no, bueno, simplemente si no tiene agua el suelo, la planta se va a morir por punto de marchitez permanente, por deshidratación. Entonces siempre tiene que tener agua el suelo. Por ello se recomienda, pues, sobre todo en el trópico, contar con sistema de riego para el periodo de sequía, ¿ok? Para que la planta pueda hacer su metabolismo adecuadamente o óptimamente. Entonces, bueno, una vez que tengo el sustrato, que es el dióxido, el agua y además de eso los nutrientes, ¿sí? Porque necesitas nutrientes, la planta necesita absorber nutrientes para luego ella transformar, desdoblar eso y transformarlo. Entonces también necesitamos tener aquí nutrientes, que se lo consume por la raíz. Luego que tengo todo eso y empiezan los cloroplastos a captar el sol, empieza el proceso de fotosíntesis y de transformación de todos estos elementos más los nutrientes en glucosa, ¿ok? En glucosa. Y es que si no tengo nutrientes como el nitrógeno, como el potasio y todo eso, los transporte. Bueno, fíjense, el magnesio, por ejemplo, si yo no tengo magnesio no voy a tener clorofila porque es la estructura fundamental de la clorofila y por lo tanto no tengo fotosíntesis. Y si no tengo potasio, no tengo nada de eso, el potasio es un transportador, entonces no va a haber manera de que esta glucosa se almacene en los sitios que tiene que almacenarse. Bueno, y así sucesivamente, cada elemento tiene una función vital en la planta, ¿sí? Y que se requiere para que todo este proceso sea posible. Entonces, una vez que la fotosíntesis se ocurre allí en la hoja, se va a ir produciendo lo que es glucosa, que es otro sustrato que sirve para la respiración, para poder producir energía. Y se crea oxígeno y además de eso la fotosíntesis también puede crear energía. Una vez en fase oscura, es decir, por la noche, se hace con la glucosa, que va a ser el sustrato para el ciclo de Krebs, se ocurre la respiración y se crea lo que es energía también, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el proceso. Esta glucosa, que es la que se va a generar y se va a almacenar en otro tipo de carbohidrato que es más complejo que la glucosa, que es el almidón, ¿sí? Ya es un polisacárido. Entonces, ese polisacárido que se almacena en almidón, de repente en los órganos de reserva de las hojas, algunos forrajes que utilizan frutos, ¿verdad? Se va almacenando allí o en glucosa o en fructosa o en almidón, ¿ok? Y eso es lo que consume el animal realmente. Cuando el animal consume hoja, consume todos los carbohidratos no estructurales, ¿sí? Lo que es la lignina y todo eso, pero además de eso consume este carbohidrato o pudiera ser almidón, ¿verdad? A la final se va a transformar en glucosa en el animal, porque igualito si sea almidón, el animal lo va a transformar en su proceso de catálisis, lo va a transformar en glucosa, ¿ok? Que va a ser el sustrato para la respiración y para todo lo que viene allí. Ok, entonces en sí lo que el animal consume es esto, es decir, que las plantas con su bondad, ¿verdad? Y con el manejo que nosotros le damos nos va a generar este sustrato que es el que respiramos, el que nos permite respirar a nosotros y a los animales, y este sustrato que es el que nos permite nutrirnos, aparte de las proteínas y todo lo que pueda contener la planta, ¿no? Este es básicamente la molécula que va a permitir la fisiología animal, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vemos una gráfica para que vean las emisiones de efecto invernadero y para que vean que los vacunos son los que más producen gases de efecto invernadero y por eso en las planificaciones de finca sostenible, ¿ok? Donde vamos a tener todos estos animales que están aquí y sobre todo lo más probable es que sea, dependiendo del tamaño de la finca, ¿verdad? Sea más cantidad de vacunos. Entonces nosotros ya sabemos que esa producción también genera contaminación y debemos entonces hacer planificaciones que mitiguen la contaminación, es decir, que capte todo ese dióxido de carbono, ¿okay? Que es el mayor gas que se produce, que capte todo ese dióxido de carbono y lo transforme en esto que está aquí, ¿okay? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Los forrajes a veces no son suficientes, ¿okay? A veces tenemos que idear otra estrategia, por ejemplo, sistemas silvopastoriles, donde tenemos gran cantidad de
de plantas con hojas más grandes que tienen más capacidad de captar el dióxido de carbono, ¿sí? Podemos hacerlo con cercas vivas, podemos establecer siembra dentro de la unidad de producción como parte de la diversidad o de incremento de la diversidad de especies dentro de la unidad de producción. Podemos implementar pastos de corte allí, implementar, bueno, sobre todo lo que es cercas vivas, forrajeras, lo que es cerca vivas forestales y silvopastoril, ¿ok? Esa es la manera de más o menos ir planificando lo que es una finca sostenible. Aquí tenemos esta lámina que habla de los estomas. Fíjense que los estomas es una estructura como un porito que tienen las hojas por donde puede absorber el dióxido de carbono, pero a la vez puede transpirar, ¿ok? En la primera gráfica, en el inicio, estaba la planta, la parte de la absorción, no sé si se acuerdan, en la primera página de la presentación aparece la gráfica de una planta absorbiendo, transpirando y todo eso. Bueno, fíjense, este proceso, todo ese proceso de absorción y de asimilación de nutrientes y de agua inicia por básicamente la hoja, ¿ok? La hoja es la que desencadena ese proceso para que pueda absorber agua. Les explico. Cuando yo tengo una hoja que tiene agua adentro, vamos a volver a esa un momentico. Cuando yo tengo una hoja que tiene agua aquí, ¿sí? Tiene un potencial de agua aquí, es decir, hay una concentración allí. Cuando ella respira o transpira, esa concentración de agua, ¿sí? Esa concentración que está aquí disminuye porque se va el agua, ¿ok? Entonces queda esto seco. Vamos a decirlo en términos criollos, la hoja queda más seca, o sea, no queda con tanta agua allí. Se va el agua, aumenta la concentración aquí de los elementos que estén aquí, bien sea nutrientes y todo eso, y eso hace que demande agua de las células de al lado, ¿ok? Entonces es un proceso en cadena donde la hoja queda sin agua, sin humedad, y entonces requiere humedad de la célula vecina, y así poco a poco la célula vecina le va dando agua a esta y va quedando seca, y así poco a poco se va desencadenando el sistema hasta que eso llega a la raíz, donde el agua ha subido por un sistema que se llama difusión, ¿sí? Por un sistema que se llama ósmosis también. Entonces llega un momento en que la raíz queda seca, aquí queda seca, y empieza a demandar agua del suelo, ¿sí? Porque la concentración aquí de elementos, de nutrientes y de todo eso, es decir, de lo que es soluto, ¿ok? Acuérdense de soluto y solvente. En una solución hay dos elementos, soluto y solvente. El soluto es la parte sólida y el solvente, en este caso universal, es el agua, ¿ok? Entonces, bueno, llega un momento en que el soluto es mayor que el solvente, o sea, tiene más partes sólidas que agua, y requiere agua del suelo. Por la diferencia de gradientes de concentración, es decir, que hay más concentración aquí porque hay menos agua, ¿sí? Esa diferencia de gradiente de concentración hace que por efecto de ósmosis el agua que está en el suelo ingrese a la raíz, y de esa manera va absorbiendo agua a la planta sin gastar energía. Entonces todo empieza por aquí, porque esa agua se va en cadena, en el mismo proceso se va en cadena por lo que es el xilema, hasta que llega a las hojas, ¿okay? Donde hace el proceso de fotosíntesis y todo eso, y luego durante el día, eso es un proceso que es constante, ¿no? que se mantiene, se dinamiza todo el día, ¿okay? Entonces durante el día ella está transpirando y está absorbiendo agua, y con esa agua nutrientes, ¿ok? Ese es el proceso de la planta, y empieza con el estoma. Vamos otra vez a la presentación. Ok, entonces fíjense aquí, eso se lo explico por lo siguiente. Esta es la apertura estomática. Una planta normal, ¿sí? Esta planta es una planta normal que está aquí. Ella va a tener su estoma abierto durante el día. ¿Por qué? Porque está transpirando, está consumiendo dióxido de carbono, está transpirando también agua. O sea que esta planta aquí, en este momento, está en un estado normal de transpiración y de absorción de dióxido, es decir, que está en fotosíntesis, y además de eso,
está absorbiendo agua. Suponiendo que un día normal sea un día en el que es un día soleado, ¿sí? Y que además hay agua en el suelo, ¿ok? Eso es lo que asumimos aquí. Fíjense que la apertura estomática va cambiando. Por ejemplo, cuando el suelo está muy seco, la apertura baja. ¿Por qué baja? Bueno, porque se activa un proceso eh, de resguardo en la planta, un proceso de protección donde ella prácticamente se cierra para no perder tanta agua porque no hay de dónde sacar agua, ¿ok? Porque ella siente que el suelo está seco y entonces básicamente trata de no transpirar tanto, ¿ok? Porque si no se muere. Pero eso hace que la fotosíntesis obviamente sea menor, ¿ok? Porque en ese caso no está entrando mucho dióxido y no está haciendo fotosíntesis, ¿ok? En un día nublado igual no hay mucho sol, ¿ok? No hay mucho sol y no hay de dónde, o sea, la planta sabe que no hay sol para la fotosíntesis. Entonces la fotosíntesis aquí en un día nublado pudiera bajar el rendimiento, ¿ok? De esa síntesis. Entonces el estómago prácticamente no se abre como debería abrirse, ¿ok? Está más cerrado. Y bueno, algunas plantas son de esta forma, las plantas Can son diferentes porque ellas respiran respiran más, o sea, tienen otro sistema de las plantas Can normalmente pues están adaptadas a clima seco, ¿ok? Por lo tanto ellos tratan de preservar eh, su, su transpiración durante el día, por eso se cierran, ¿ok? Porque ellas son plantas más adaptadas a esos climas secos, ¿ok? Entonces ellos tratan de preservar la humedad y tienen su metabolismo para generar energía, que también es fotosíntesis, fase oscura y todo eso, pero es otra forma. Ok, fíjense la germinación, aquí en la parte de la germinación vemos, bueno, vemos aquí un grano de maíz, ¿no? Cuando germina, bueno, ya les comentaba que en cotiledón, aquí en la semilla, está toda la información, toda la información genética para ella crecer, además de todos los nutrientes, las hormonas necesarias. Y bueno, la semilla cuando se imbibe, es decir, que se llena de agua y se hincha, ella empieza el proceso de germinación, ¿sí? La raíz sabe que tiene que ir hacia el suelo y sabe que la parte del cotiledón tiene que ir hacia arriba porque tiene que captar luz solar para la fotosíntesis, eso ya está diseñado, ¿ok? Pero lo que quiero mostrarle aquí es que la planta o la semilla tiene la capacidad de germinar y desarrollarse sin sustrato, ¿sí? Porque tiene todos sus elementos o tiene toda la energía necesaria para ello aquí dentro de la semilla, ¿ok? Entonces, después que llega a cierto punto, sí necesita ya empezar a consumir lo que es nutrientes para poder seguir desarrollando. Esto se lo coloco porque saber esto en forrajicultura ha generado ideas como por ejemplo lo que es el forraje verde hidropónico, donde como ya se sabe, pues que la semilla tiene todo el valor nutricional y que hay un punto de crecimiento, ¿verdad? De esa planta donde tiene prácticamente todo ese contenido nutricional allí antes de que empiece a decaer por falta de nutrientes, ¿ok? Antes que se agaste la reserva. Entonces, gracias a estos conocimientos se ha creado esta técnica de forraje hidropónico donde se pone a germinar semillas, en este caso de maíz, también pudiera ser de sorgo, pudiera ser de frijol incluso. Hay varias semillas, pero la más famosa o la más común sea quizás el maíz. Fíjense que de un kilo de maíz, de semilla de maíz, pudiéramos generar hasta 7 kilogramos y hasta 10 kilogramos, dependiendo, de materia verde, ¿ok? Con alta digestibilidad para el animal y con alto contenido de proteína, mucho más que lo que tiene el maíz común, ¿ok? Entonces pudiéramos hablar de entre 15%, dependiendo, ¿no? Hasta hay literaturas que dicen 18% de proteína, que es bastante para un maíz, ¿ok? Que se puede conseguir con forraje hidropónico. Además que prácticamente multiplica, ¿no? la cantidad de forraje por 7 o por 10, dependiendo de... Hay eh, experiencias donde han logrado hasta 10 kilos de rendimiento, pero los típicos sean 6
o 7 kilogramos por kilo de semilla. Entonces esto es una alternativa para nosotros poder ser más eficientes a la hora de entregarle alimento de calidad, ¿sí? Y económico a los animales. Y esto sirve para cerdos, para bovinos, sirve hasta para aves. Todos esos animales pueden consumir este tipo de forraje. Claro, a algunos animales no se le puede dar en exceso, pero por lo menos los bovinos, los caprinos, pudieran consumir este forraje sin problema. Ok, vamos a ver aquí, bueno, esta relación suelo-agua, pastos, animal, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Exacto. Bueno, esta es la relación, bueno, de todos estos elementos, que es lo que conforma el ecosistema pastizal básicamente, ¿no? Nosotros habíamos hablado de que, bueno, el suelo es el componente, uno de los componentes importantes del sistema pastizal, porque es quien le provee nutrientes a los forrajes, ¿sí? A las plantas, y esos nutrientes pues obviamente se van a consumir mediante la planta, se va a consumir por los animales y va a permitir que los animales estén nutridos, ¿ok? El sostén es el componente que sostiene pues los animales obviamente y el forraje, ¿sí? Entonces también un elemento de sostén del sistema productivo, las estructuras, todo eso están sostenidas en el suelo. Es un tanque de agua, habíamos hablado que es un tanque de agua que acumula agua, ¿sí? Y que por eso debemos tener el suelo sano, en el sentido de tenerlo lo menos compactado posible, evitar sobre todo la compactación por los animales. Eso se logra con la rotación de potreros, ¿sí? Y con algunas otras técnicas, ¿ok? Incorporación incluso de materia orgánica para evitar o hacer más difícil que se compacte el suelo, y de esta manera pues tenemos mayor porosidad que va a acumular agua, ¿ok? Mayor microporosidad o poros, microporos que van a lograr la acumulación de agua en tiempos de sequía o en tiempos en que no haya precipitación. Además de eso nos provee oxígeno a las plantas, ¿sí? A través de los poros, y es el hogar de los microorganismos y los miniorganismos, hablando de bacterias, hongos, hablando de las micorrizas, hablando de las lombrices, de todo lo que son insectos que viven en el suelo y que de cierta manera en su dinámica ayudan en el proceso o en esa dinámica, sí, el proceso de repente de hacer disponible los elementos a la planta, de oxigenar el suelo a través de las galerías que hacen, de ayudar al suelo a mantenerse aireado, a mantenerse en ese proceso de reacciones de reacciones oxidorreductivas y todas esas cosas, reacciones químicas, ¿sí? Que permiten pues que el suelo sea un ente vivo, ¿ok? Sea un ente vivo que provea nutrientes y todo lo que hemos hablado aquí para que los forrajes, los pastos, las plantas como tal se desarrollen adecuadamente, ¿ok? ¿Cuál es el problema en el suelo? Que debemos evitar la compactación y obviamente la degradación del suelo, ¿no? O sea, debemos evitar ese sobrepastoreo, la preparación del suelo en malas condiciones que no sean capacidad de campo. Debemos evitar, ¿verdad?, la degradación. De repente podemos incorporar materia orgánica para evitar esa degradación del suelo. No es solo sacarle al suelo, sino que hay que entregarle también al suelo, ¿ok? Eso, pues, evitar de repente la falta de cobertura que hace más propensa al suelo a la erosión hídrica, ¿verdad?, por el impacto de gota, o a la aireación eólica por falta de cobertura, ¿verdad? Entonces a la final se va degradando lo que es el suelo. Luego veíamos el otro componente, que es el agua, que bueno, obviamente es vital para la fisiología tanto de plantas como animales, ¿verdad? Entonces la fuente de agua normalmente es las precipitaciones, ¿sí? Es una fuente de hidratación de todo lo que hablamos, de las plantas, de los animales. Es el vehículo de transporte de nutrientes en el caso de las plantas, ¿sí? Directamente en el suelo.
Y bueno, su exceso puede crear también problemas como por ejemplo eh, escorrentías, ¿sí? Escorrentías y todo eso. Entonces tendríamos que nosotros, o inundaciones, tendríamos nosotros que planificar una finca en algunas zonas, pues con drenajes para evitar la pérdida de material, ¿ok? Entonces, y en etapas de déficit de agua, pues tener previsiones como el riego, por ejemplo, para los potreros y bueno, tratar de manejar que esto no, o sea, pase lo menos posible, ¿ok? Entonces hablamos de drenaje, hablamos de riego y eso es lo básico o lo principal para nosotros tener unos adecuados niveles de agua en el suelo, ¿ok? Hablamos de los pastos como el componente alimenticio para el animal en este sistema, ¿verdad? Obviamente va a depender de los otros dos componentes y bueno, el pasto va a proveer carbohidratos, proteínas y agua también a través del pasto, ¿sí? Para los animales. ¿Qué tenemos que evitar? La mala cobertura que ocurre con el sobrepastoreo, sí, que empezamos a eliminar prácticamente pasto del potrero, entonces hay mala cobertura y crea todos los problemas anteriores. Los potreros con maleza debemos evitarlos, siempre tratar de tener los potreros libres de maleza, además que hay malezas que son tóxicas, ¿sí? Para los animales. Además de eso nos impide, si tenemos mucha maleza, pues obviamente nos invade el potrero y va eliminando el forraje, le va quitando espacio. Entonces nos afecta. Los parásitos, ¿sí? Tenemos que lidiar con los parásitos, por eso las rotaciones son adecuadas para tratar de romper los ciclos, ¿ok? Las malas rotaciones debemos tratar de eliminar, o sea, de evitar esas malas rotaciones, hacer rotaciones que sean adecuadas para el tipo de pasto. Hay pastos que se recuperan en un tiempo y pastos que se recuperan, o sea, en 25 días, 30 días, otros pastos en 40 días. Dependiendo de la variedad que tenga, pues yo tengo que conocerla para hacer una rotación óptima, de manera que no ingrese ni antes ni mucho después de que esté para pastoreo. Y evitar obviamente el sobrepastoreo. Y bueno, el animal es un convertidor, si convierte el forraje, en el caso de los bovinos, convierte el forraje en carne, en leche, en piel, en todo eso. Además genera heces y orina que se pueden utilizar y reutilizar para el tema de los abonos orgánicos, de la recomposición del suelo a través del ingreso de materia orgánica, ¿ok? Entonces esto que pareciera ser sí, un desperdicio, se pudiera convertir en algo útil para poder incorporarse al suelo y empezar el proceso de sostenibilidad, ¿ok? Entonces no hay que botarlo, hay que utilizarlo, hay que buscar la manera de utilizarlo. Y bueno, evitar el pisoteo de los animales, o sea, el pisoteo va a ocurrir, pero tratar de evitar, por ejemplo, el sobrepastoreo que generan más pisoteo, ¿sí? Potreros muy grandes que generan que el animal camine demasiado, para aquí y para allá, ¿ok? Siempre tratar de tener potreros pequeños, meter los animales allí, que duren un cierto tiempo, o sea, unas horas o un día, 2 días máximo, y ya sacarlo de allí para evitar eso, ¿ok? Para evitar el pisoteo. Tratar de que en la rotación pues se dé adecuadamente para que esto sea mínimo, porque esto siempre va a pasar, ¿ok? El pisoteo es algo que va a pasar, pero hay que tratar de evitar es el sobrepastoreo, ¿ok? Y bueno, el hombre, como el condicionante de todo esto, el que maneja todos estos componentes, ya conociendo las particularidades de cada uno, entonces el hombre es quien va a administrar todos estos recursos, ¿verdad? Y es el que va a garantizar el éxito o el fracaso de los sistemas, ¿ok? Entonces por eso es que el hombre tiene que educarse bien en este tema de forraje, siempre hay que estar al día, siempre hay que estar investigando, hay que ver lo nuevo, hay que estar a la vanguardia, ¿sí? Y siempre buscar la manera de ir mejorando, ¿ok? Ir mejorando, observar el ecosistema, ver qué pasa, de repente tenemos un ecosistema particular nosotros, bueno, tenemos que observarlo, ver qué pasa y adecuar nuestro manejo a lo que está pasando allí.
Y bueno, eso fue todo. La próxima clase sí ya vamos a ver lo que es cálculo, ¿ok? De forraje y todo eso.